propio recurso y no estar dependiendo de un subsidio. Pero ¿cómo va a llegar esa inversión que genere ese dinero, ese recurso que el pueblo panameño y ese empleo que el pueblo panameño está esperando, señor Quevedo? Buenos días, Lisbeika. Buenos días, Álvaro. Feliz año. Efectivamente, creo que el 2025 va a seguir marcado por las tendencias laborales del 2024, marcado por la incertidumbre. Miren, hace un par de semanas el INEC publicó el avance del informe laboral del 2024. A octubre del 2024 ya hemos visto que aumentó la informalidad, aumentó el desempleo, pero la cifra más importante es que, de acuerdo a ese informe, en los últimos 14 meses, entre agosto del 2023 y octubre del 2024, se perdieron 54.307 empleos formales no agrícolas. ¿Okay? Contundente. Es la mayor contracción de empleo formal que hemos tenido desde la pandemia. Esto, hay varias consideraciones. Uno, demuestra que el impacto laboral del cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión fue muy superior al originalmente estimado. No olvidemos que en abril de este año, la entonces ministra de Trabajo, Doris Zapata, señaló que el cierre de la mina había ocasionado un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo, lo que equivalía a 31.413 empleos perdidos hasta abril. Ahora vemos que subió más de 2% el desempleo y estamos hablando de 54.307 empleos. La evidencia es clara, contundente, concluyente, oficial y sobre todo perfectamente verificable. Ni siquiera hay que saber sumar, solo saber restar. Es el cuadro número 3 que presentó la Contraloría. Ahora, esto tiene varias consideraciones que tenemos que hacer. Uno, el principal enemigo que tiene la Caja del Seguro Social es la informalidad. De hecho, en agosto del 2023 teníamos la misma cantidad de asalariados privados que teníamos en agosto del 2012 y nos acaban de informar que se perdieron de agosto de 2023 a octubre del 2024 54.307 empleos formales. ¿Okay? O sea que obviamente no es una buena noticia. Pero por otro lado, confirma, por otro lado, que la crisis de Chenchen tiene directa relación con la pérdida del grado de inversión y el cierre minero. Es decir, nosotros teníamos como referencia la finalización de los trabajos de ampliación del canal, donde se perdieron 62.000 empleos, de los cuales 22.000 más o menos eran indirectos a inducidos, con una inversión de 5.500 millones en el proyecto, ¿no? De acuerdo a un informe del Banco Mundial, de julio del 2012, cada dólar invertido en el canal generó 64 centavos de demanda interna, particularmente en construcción. Si esto lo prorrateamos en 6 años, esto quiere decir que la ampliación del canal generaba más o menos 600 millones de dólares de compras a otros sectores de la economía, y vimos, hubo un boom tremendo. Eh, entonces, ¿cuál iba a ser el impacto de la pérdida de 1.000 millones de dólares, que era lo que la mina le compraba a otros sectores de la economía? Pero por otro lado, en la época Varela, digamos, como punto, digamos, como contraste, la inversión extranjera aumentó de 3.400 millones anuales en la época Martinelli a 4.400 en la época Varela. Esto de alguna manera amortiguó un poco el impacto en la pérdida de empleo. Entonces, digamos, la pregunta era cómo iba a ser el impacto de esta eliminación, de este incentivo, digamos, de estas compras de la mina a otros sectores de la economía, pero había el otro elemento clave, era el impacto repentino, porque en la ampliación del canal se sabía que iba a ocurrir, ¿ok? Y en la referencia que teníamos fue la pandemia. En el 2020, que fue una paralización absoluta de la demanda de todo, se perdieron 364.000 empleos formales del sector privado. Ahora entonces estamos viendo que en los últimos 14 meses se perdieron 54.307 empleos. Quiero decir esto, que si agregamos los 1.000 millones de menos compras a otros sectores de la economía, agregamos la caída en la inversión extranjera de 3.900 millones en el 2019 a 2.000 en el 2023, y si agregamos a esto que los financiamientos bancarios al sector productivo en los 10 primeros meses fueron 2.700 millones menos que en el 2019, esto significa que tenemos un déficit de chenchen en la economía de 5.600 millones de dólares de inversión privada, ¿ok? Solo para llevarla
a niveles de prepandemia. Entonces, esto quiere decir que, digamos, la crisis de Chenchen no es cuestión de que ese Chenchen está en un colchón en el MEF, ¿ok? Ni se va a generar producto de un decreto. Eh, Tenemos que mejorar la confianza. Definitivamente, la banca está líquida y eso es por donde yo apostaría. Mejorar o flexibilizar los requisitos para el otorgamiento de financiamiento, particularmente a pymes, al sector productivo. Pero esto va a ser un proceso, ¿no? Así que yo creo que, y todo gira alrededor de la confianza. Se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, particularmente los sectores que generan la mayoría de los empleos. Entonces creo que ese es el tema que tenemos que rescatar y sobre todo de cara al tema de la inversión de la Caja del Seguro Social. Sin inversión privada, la Caja del Seguro Social no existe. Esto no es cuestión de buenos y malos. Nosotros somos mejores buscando culpables que encontrando soluciones a problemas que no entendemos. Y yo creo que en ese sentido es importante que entendamos que sin inversión privada no habrá generación de empleo formal y eso depende de la confianza que podamos generar. Aquí ha habido una sistemática satanización de la iniciativa privada tan exitosa que nuestra economía solo genera empleo informal. Nosotros somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. El empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada y eso tiene que cambiar. Así que yo creo que esto es un poco el panorama. Yo, digamos, va a seguir, digamos, todavía tenemos el tema de la caja, después viene el tema de la mina. Esos son elementos que agregan incertidumbre, pero yo espero realmente que esto lo podamos ir resolviendo con el tiempo y lo mediremos en función de los financiamientos bancarios al sector productivo. Para mí ese es el indicador fundamental. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empleos los genera el sector interno de la economía que se financia principalmente a través del sistema bancario nacional. Así que yo soy, digamos, soy optimista de que esto lo vamos a lograr, digamos, no en enero, pero sí yo esperaría en el segundo semestre comenzar a ver cambios de la tendencia. Oiga, el tema de la reapertura de la mina, eh, yo pienso que no va a ser fácil. No. Eh, Tiene que generarse el debate de altura, con respeto del mismo, donde todas las personas que aporten con argumentos puedan hacerlo. Hay quienes hablan de un referéndum, hay quienes dicen que no es necesario. Por otro lado, hay quienes plantean la necesidad de que esto se haga siendo Panamá socio del proyecto y que reciba mejores dividendos de los planteados en el contrato que fue declarado inconstitucional en la pasada administración. ¿Cuál sería la mejor vía, el mejor camino para tratar de convencer al pueblo panameño por parte de un gobierno que está decidido prácticamente a reabrir esta mina para que la gente lo entienda y compre ese mensaje, señor Bueno, Quevedo? yo creo que definitivamente ese va a ser uno de los grandes retos del 2025. Bueno, pero al igual que la Caja del Seguro Social, de alguna manera tenemos que mirar data. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Lo que no se mide no existe. Entonces creo que independientemente con respecto al tema, porque se refiere no a los 25 las violaciones, etcétera, 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 esa relación contractual es la que tiene que redefinir el próximo gobierno. Yo espero que esa discusión sea aterrizada. Insisto, el cierre de la mina nos costó el grado de inversión. Nos acabamos de enterar que nos costó 54.307 empleos formales, ¿ok? Es decir, y esto va a continuar porque las condiciones que motivaron el colapso del empleo formal se mantienen. Se mantiene la crisis de Chenchen. No hay confianza para invertir en el país. Entonces yo esperaría que en su momento miremos más data y menos consignas. Si hay un daño ambiental, miremos cifras. Si esa operación estuvo 4 años operando, debe haber data concreta de contaminación de ríos y suelos, ¿ok? Después vemos, ¿ok? Si vale 54.000 empleos, ¿ok? Después vemos, ¿ok? Pero creo que es importante que analicemos data, que mantengamos respetuoso la consigna, más data, menos consignas.
igual lo digo con respecto a la Caja del Seguro Social. Yo creo que es importante que entendamos que estamos en una situación complicada. La situación, digamos, que tenemos en la economía es real, porque hay gente que dice que esto es un invento para privatizar la caja, para abrir la mina, etcétera, etcétera. No, tenemos una situación real y que se está manifestando también a nivel internacional. Hace 2 años, bueno, en el abril de 2022, de acuerdo al índice de bonos de mercados emergentes, JP Morgan, nuestros bonos eran los terceros más seguros de Latinoamérica, solo superados por los de Chile y Uruguay, ambos con grado de inversión. En el informe del 23 de diciembre de JP Morgan aparecemos en el puesto número 9, inclusive superados por países que no tienen grado de inversión como Brasil, Paraguay, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. Y no olvidemos que 65% de nuestra deuda está en bonos. Entonces creo que es importante que todas estas situaciones que tienen que ver con gobernabilidad, no olvidemos que el informe del 28 de marzo de este año, donde Fitch nos quita el grado de inversión, comienza diciendo, palabras más, palabras menos, la pérdida del grado de inversión se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe. Cierra el primer párrafo diciendo, el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Eso es público. Ese es el primer párrafo del informe. Entonces, obviamente, lo que está en juego en este momento es nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. Eh, necesitamos aterrizar, necesitamos mirar cifras, más data, más realidades, menos consignas, menos descalificaciones. Yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos. A ver, y nuestros problemas son matemáticos, ¿ok? Son son económicos. Obviamente están influenciados por una situación política, pero no olvidemos que lo que no se mide no existe. Entonces, creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Aquí el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para poder convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio. No estoy descubriendo el agua tibia. Entonces espero que cuando llegue el momento, esta discusión se haga de manera respetuosa, con data, lo que no se mide no existe, y que podamos llegar a algún tipo de acuerdo. No sé cuál va a ser la figura, digamos, no lo tengo claro. En este momento la discusión es la Caja del Seguro Social, y luego entonces ya se verá ese tema, pero yo espero que igual que en el tema de la caja, nos mantengamos con un diálogo respetuoso, con data, insisto, estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. Sin inversión privada, la caja del Seguro Social no existe, sencillo, sencillo, no hay que darle mucha vuelta. Entonces creo que en el tema de la caja, esta discusión debe generar, uno, más empleo formal privado, y dos, debemos hacerlo con un país en paz, ¿ok? Y volviendo al tema tema de la mina, esta es la mayor inversión extranjera en la historia del país. Nuestro futuro no lo podemos apostar, no lo podemos basar apostando por el empleo informal. ¿Okay? Nuestra economía no genera empleo formal porque no hay confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio. Entonces espero definitivamente el tema de la mina y luego del tema de Río Indio son absolutamente críticos para proyectarnos como un país pro inversión extranjera, un país, insisto, donde somos capaces de ponernos de acuerdo. Así que yo creo que, yo espero y tengo confianza, va a ser un periodo todavía, digamos, marcado por la incertidumbre, pero creo que vamos a salir definitivamente fortalecidos con una noción, sea lo que sea que salga del proceso, tanto de la caja como de la mina, tenemos que hacerlo juntos. ¿Tienes alguna pregunta, Ligeika? Yo tengo una por acá. Sí, usted. Sí, Tengo varias. sí, a ver. Escuchaba a René en base a todos los argumentos. Me gusta mucho lo que él dice de más data, menos consigna, y mucha gente quizás no lo entenderá, pero justamente es aquello de si en cifras no existe, es básicamente puro bla, bla, bla. Realmente lo que no mides, lo que no identificas que es medible o puedes comparar un año versus otro, definitivamente es como hablar sin base, sin ningún sentido. Eso
por un lado, y aplicándolo a todas las áreas y todos los temas que en este momento hacen noticia en nuestro país. Uno de esos dos. René, estamos en el mismo lugar, sigue siendo el sector público quien está generando la mayor cantidad de empleos. Sí, Seguimos igual que todo este tiempo hacia atrás que hemos venido conversando sobre lo mismo. Uno, sí. eso, y dos, mencionabas de que hay que impulsar de alguna manera el apoyo hacia el emprendimiento, hacia esa empresa pequeña. ¿Qué te parece este aspecto? Y era una de las cosas que recomendaba. Agrego, además, le pongo cifras, para mí lo que no se mide no existe. Entre el 2013 y 2023 perdimos 26.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales a la economía. Quiere decir esto, que cada trabajador asalariado privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Esto se mantuvo durante la pandemia. En la pandemia perdimos 20.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales. Así que sí, se mantiene. El Estado es el que genera los empleos formales con plata prestada. La economía, a pesar de que Mitradel está tramitando 23.700 nuevos contratos laborales por mes, ¿ok? 9.000 menos que en el 2019, 75% son temporales y los contratos indefinidos no están durando. Entonces creo que efectivamente urge rescatar la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, porque es el sector privado el que tiene que generar los empleos. El Estado ha estado interviniendo históricamente en el mercado laboral a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios con plata prestada. No tengo que tener un doctorado en Harvard para adivinar que eso no es sostenible. Por otro lado, creo que es fundamental, y volviendo al tema de la data, lo que yo hoy pienso que es bueno no necesariamente va a ser bueno mañana. Las soluciones de hoy son los problemas de mañana, pero 5 va a ser siempre más que 4 y menos que 6. En la medida en que nosotros podamos basar nuestras discusiones en data, ¿ok? Minimizaremos esta discrecionalidad, insisto, que juega mucho con el tema político, que juega mucho con el tema del populismo, ¿ok? Eh, Insisto, en los últimos 14 meses perdimos 54.307 empleos formales, paréntesis, cotizantes, ¿ok? Eh, eh, digamos, que no van a cotizar, para la redundancia. Esto es un impacto masivo. Esto se sabía que iba a ocurrir, obviamente fue mucho mayor a lo que estimó Mitradel en su momento, pero aterricemos. La evidencia es clara, contundente, concluyente, oficial, porque estamos hablando del INEC y es perfectamente verificable. Como digo yo, no hay que saber sumar, eso hay que saber restar. Y es el cuadro número 3. Entonces, en la medida que nosotros miremos data y aterricemos, lamentablemente buscar culpables, pronto vamos a estar culpando a los españoles porque descubrieron América y vamos a exigir que devuelvan el oro para poder salvar la caja. Por Dios, aterricemos, miremos lo que hay, ¿ok? Miremos que es viable, que nosotros como lamentablemente un resultado recurrente de las pruebas PISA es que solo uno de cada 100 sabe la diferencia entre un dato y una opinión. Esto crea terreno fértil para la construcción de narrativas de satanización basadas en opiniones, consignas y eslogan, donde yo utilizo cifras aladas de un sombrero para fortalecer narrativas de satanización, ¿ok? Entonces, pero que no tiene nada que ver con la realidad, ¿ok? De acuerdo a un informe del 7 de julio, los empresarios le deben a la caja 327 millones, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Digamos, cuotas retenidas y no pagadas, etcétera. El déficit es de 1.080 millones. ¿De dónde va a salir la diferencia? Esa es la pregunta del millón. Entonces creo que en este sentido no es momento de calle arriba y calle abajo. No hay empleo porque no hay chen chen y no habrá empleo si no hay chen chen. Es decir, el empleo tiene dos variantes. La demanda, que exista demanda, y la inversión. Si hay demanda con inversión, generamos empleo formal. Si hay demanda sin inversión privada, generamos empleo informal, que es lo que está ocurriendo. Y si, como dije antes, ya el 49.3% de la población ocupada no agrícola es informal. Estamos hablando de 771.000 personas, de los cuales solo 18% cotiza.
Entonces, ese es el tema que tenemos que resolver. Sin cotizantes, la Caja del Seguro Social no existe. La Caja del Seguro Social necesita más cotizantes. Lo único que le va a dar sostenibilidad a la caja es los más cotizantes y tenemos que flexibilizar esto. Los jóvenes, 76% de los empleos que obtuvieron los jóvenes en la última década fueron informales. ¿Okay? A ver, en ningún momento cotizaron. Y los que generaron empleo formal, el salario promedio del joven de 15 a 29 años a agosto del 2023 era $695 mensuales. Estamos hablando de $40 menos que el salario promedio en la economía. Los buenos salarios solo los hablaba donde hay inversiones. Si no hay inversiones, habrá informales. Entonces creo que estamos como el perro mordiéndose la cola. Necesitamos confianza, pero para ello, insisto, es difícil, por no decir imposible, buscar culpables y encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Entonces creo que estamos ante un reto y yo espero, tanto en el tema de la caja como en el tema de la mina y eventualmente en el tema de Río Indio, que nos basemos en data, nos mantengamos el diálogo respetuoso. No tenemos que pensar igual, pero el hecho de que no pienses como yo no me da a mí ninguna justificación para calificar o acusarte de que eres miembro de una secta satánica, ¿no? Por Dios. René, aquí me dice un amigo abogado, me reservo el nombre, quizás si se presenta un contrato cabal, con garantías para el país, el pueblo pueda ceder a esa negociación, ejemplo, un mayor porcentaje, habla de un 50-50 en ganancias. ¿Qué piensa René Quevedo al respecto? Sí, ahora no olvidemos que el mayor aporte de la mina fue, bueno, 40.000 empleos, bueno, ya sabemos, ¿no? 54.000 empleos, estamos hablando de empleos formales, estamos hablando de contribuciones a la Caja de Seguro Social, estamos hablando de impuestos, así que tenemos que mirar el todo, pero sí, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un replanteamiento, la búsqueda y eso solamente se logra hablando. Entonces creo que eventualmente tenemos que ver el impacto total. Ya lo que sí queda absolutamente demostrado, ¿ok? Es que el cierre de la mina generó 54.000 empleos formales menos, ¿ok? Y ya sabemos que el impacto es mucho más allá de lo que se había estimado originalmente. Estamos hablando, inclusive un informe del CONEP de hace un par de meses señalaba que impactaba 22 sectores de la economía. Ya tenemos el impacto laboral de manera clara y contundente. Sí, creo que tenemos que buscar, mirar el aporte total, digamos, porque lamentablemente para mí, no soy abogado, debo eso claro. Hubo mucho énfasis en el tema de la regalía, ¿ok? Espérate, pero miremos el impacto total sobre la economía, en empleo, en impuestos, en contribuciones a la Caja del Seguro Social. Miremos esto. Entonces, yo sí creo que vale la pena sentarse. Ya en su momento se habrá. En este momento, creo que me parecería, en este momento, traerlo a colación, quizás poco prematuro, máxime que tenemos el tema de la Caja de Seguro Social, donde ya lo acabamos de ver, todavía queda ese proceso pendiente, pero yo aspiraría que sí, que podamos construir se pueda llegar a algún tipo de arreglo donde ambas partes se sientan realmente beneficiadas y sobre todo, insisto, necesitamos inversión. El futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para poder convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio. O sea, de lo contrario, estaremos creyendo en nuestros propios pajaritos preñados. Si usted fuera inversionista en este momento, eh, l- Panamá le sería atractivo con todo lo que está pasando a la inversión, a hacer una buena inversión en Panamá. No, definitivamente. Yo esperaría, eh, digamos, a que pase el tema de la caja, que pase el tema de la mina para tener un panorama claro. No, definitivamente. O sea, y no se trata de ser apocalíptico. Estamos hablando de las realidades, ¿ok? No hay chen. Y lo pongo como ejemplo. En octubre, Mitradel hizo una feria de empleo con Concerta donde se ofertaron 3.000 vacantes y se presentaron más de 100.000 solicitantes. Entonces, obviamente eso revela fundamentalmente de que no hay inversión privada porque no hay confianza para invertir.
Si no hay confianza en los inversionistas internos, mucho menos la va a haber en los inversionistas extranjeros. En este momento nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de ponernos de acuerdo y mantener el país en paz. Esa respuesta no la hemos dado todavía. ¿Okay? Creo que en la medida, porque si nos ponemos a ver, y de acuerdo al informe de Fitch, que está claro y es perfectamente verificable, la calle hizo jurisprudencia en octubre y noviembre del año pasado. ¿Okay? Y eso fue un pésimo mensaje a los inversionistas extranjeros. La gobernabilidad está en juego. Fitch y las calificadoras cuestionan nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. Entonces ahora tenemos el tema de la caja, donde una situación complicada, con un entorno de deteriorada gobernabilidad. ¿Okay? Entonces tenemos que buscar esos consensos. Creo que el próximo año va a estar marcado, va a seguir marcado por la incertidumbre. Pero sí, yo creo que en este momento no ofrecemos un panorama claro y eso se nota en la caída que hemos tenido abrupta en el índice de confianza, perdón, el índice de bonos de mercados emergentes de JP Morgan. Este, pero lo vamos a resolver, lo vamos a hacer. No olvidemos que no tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de liquidez, tenemos una crisis de chenchen, pero es temporal, pero depende mucho de lo que hagamos y cómo lo hagamos. Bueno, gracias a René Quevedo por estar con nosotros esta mañana en este interesante análisis y viendo qué pudiera depararnos para los próximos meses realmente el futuro para el país. Así que vamos a ver, todo dependerá de las decisiones que se tomen, de los consensos que se logren, de las conversaciones, de los diálogos, porque somos un país que ya debe ir adquiriendo cierto nivel de madurez para hacerle frente a estos temas, señoras y señores, y no pensar en negativo en cada uno de los temas que se plantean. Primero decimos no y luego preguntamos de qué vamos a hablar y ese es un problema serio porque hemos perdido la confianza en los políticos, en quienes dirigen el país y eso tiene que recobrarlo la actual administración, señoras y señores. Yo ayer casualmente subí una reflexión sobre el mundo en que estamos viviendo actualmente y decía, vivimos en un mundo donde la ciencia y la tecnología han acortado distancias físicas, pero nuestras diferencias parecen haberse ensanchado más que nunca, señoras y señores, desde las tensiones políticas hasta los conflictos culturales y económicos. La humanidad parece atrapada en un ciclo de separación y desconfianza. ¿Cómo llegamos a este punto en un planeta que compartimos todos? Estamos viviendo en aquel pasaje bíblico que todos de una u otra forma hemos escuchado hablar, en una especie de torre de Babel, Así es. donde no hay forma de que nos entendamos, que nos comprendamos, donde todo el mundo habla a su manera y descalifica a su manera. La división no es un fenómeno nuevo, siempre hemos tenido diferencias de pensamiento, cultura y perspectivas. Sin embargo, lo que hoy resulta alarmante, señores, es cómo estas diferencias, en lugar de enriquecernos, se han convertido en muros que nos separan, en torres de Babel. Los discursos polarizados inundan las redes sociales, las desigualdades económicas crecen y los prejuicios se perpetúan. Nos enfocamos en lo que nos diferencia, olvidando que en esencia todos somos seres humanos buscando una vida mejor, y en este caso un Panamá mejor. El contraste es doloroso. Mientras unos luchan por sobrevivir, otros desperdician recursos. Mientras unos anhelan paz, otros promueven el odio. Estamos en el mismo barco, pero remando en direcciones opuestas, olvidando que si no trabajamos juntos, todos pudiéramos hundirnos. Y es lo que está pasando. Y René Sí, habla mucho con el ejemplo de los muebles de el Titanic, sí, que nos los estamos peleando. sí, sí. La pregunta clave es cómo revertimos esta tendencia. Quizás la respuesta no sea tan complicada como creemos. La empatía y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida pueden ser el primer paso. En lugar de enfocarnos en ganar debates o imponer ideologías, deberíamos priorizar
escuchar y comprender. Cada pequeña acción cuenta. Respetemos al vecino, apoyemos a quienes lo necesitan, eduquémonos en la tolerancia y enseñemos a las nuevas generaciones a valorar la colaboración. En momentos de crisis global como el cambio climático, las pandemias y los conflictos bélicos, necesitamos urgentemente un cambio de perspectiva. Estos desafíos nos afectan a todos sin importar nuestras diferencias. No se trata de borrar las identidades individuales, sino de encontrar puntos en común para trabajar juntos por un bien mayor. Como sociedad es hora de alzar una oración, no solo a Dios, decía yo, sino también a nuestra propia capacidad de reflexionar y cambiar. Pedimos fortaleza divina para superar nuestras divisiones, pero también debemos asumir nuestra responsabilidad. La unidad no llegará por sí sola. Debemos construirla con esfuerzo, diálogo y amor al prójimo. Solo tenemos este planeta, solo tenemos nosotros los panameños, este país. Si seguimos caminando separados, el precio será alto. Pero si encontramos la manera de unirnos, este mundo, este país puede transformarse en un hogar donde todos tengamos cabida. La decisión está en nuestras manos. Seguir divididos o construir puentes hacia un futuro compartido. Dios, ayúdanos, para los que creemos en Dios, a elegir el camino de la unidad y a creer que juntos aún podemos salir adelante. Amén. Esa es la consigna, don René. Amén. Cualquier pobre diablo puede criticar. No hace falta ningún título universitario para criticar. Solamente una persona muy segura de sí mismo puede alabar el trabajo de otros y construir sobre las ideas de los demás. Necesitamos liderazgo que nos una. Ya hay suficiente gente dividiéndonos. Hay mucha taquilla, mucha taquilla. Y lamentablemente, mientras eso siga, las inversiones se seguirán yendo, seguiremos generando informales, seguirá habiendo desempleo, pero la clave está en nuestra capacidad para unirnos, ¿okay? Ahí es donde estará en la medida que logremos entendimiento, que logremos líderes que nos unan, ¿okay? Que encontremos puntos de coincidencia, porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Insisto, bajemos la taquilla, miremos realidades, porque al final del día todos somos pasajeros de este mismo barco. Sí, estamos peleándonos la silla del comedor del Titanic. Le pegamos al iceberg y estamos más preocupados de corretear al piloto y la tripulación para guindarlo, en vez de solucionar el problema que tenemos de cómo salvamos el barco. Entonces, pero yo creo que esto forma parte, vivimos una economía artificial, vamos a empezar por ahí. Nosotros vivimos de ilusiones y morimos de desengaño. Tuvimos una economía artificial que solo generó informales y funcionarios con plata prestada y bueno, llegó el momento llegó la goma, llegó el momento de pagar la fiesta, llegó nuestro momento, llegó nuestra hora oscura y solamente, insisto, acusarnos y descalificarnos. Yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos y lo que no se mide no existe. Entonces creo que es importante que entendamos, que miremos cuáles son estos puntos de coincidencia y que entendamos que tenemos una situación real, una situación que, insisto, es una situación de liquidez, uno que genera una contracción del consumo y a su vez una crisis laboral que es más de confianza que de empleo, pero digamos una cuestión puntual perfectamente manejable si nos ponemos de acuerdo. ¿Se puede agravar? Sí. Si seguimos buscándonos, insisto, acusándonos unos a otros y acusándonos de delincuencia y buscando, insisto, digamos, culpables más que soluciones. Yo no puedo buscar culpables y encontrar soluciones a un problema que no entiendo. Entonces creo que yo, digamos, estoy seguro de que sí, vamos a estar unos meses con esta incertidumbre, pero necesitamos líderes, necesitamos liderazgo que nos una. Ya hay suficiente gente dividiéndonos. Y yo creo que en ese sentido rescato digamos, el liderazgo del presidente Molino con respecto a la caja de poner algo sobre la mesa, ¿ok? Del cual todos somos parte. Esto no es un referéndum, esto no es un juicio. Creo que si no estoy de acuerdo con algo, pues yo digo, esto no debe ser así, debe ser asado. Pero yo creo que es momento de construir un país. Yo no puedo construir viéndolo. Insisto, digamos, más data, más realidades, menos opiniones y menos consignas. Sobre esa base yo, si nos mantenemos con un diálogo respetuoso, estoy seguro de que esto nos va a fortalecer y si podemos superar esto, podremos superar prácticamente cualquier otro reto que tengamos como sociedad en el futuro.
Bien, gracias, don René, por el aporte que ha hecho esta mañana.